Quisiera que pudiesen acompañarme en este tiempo al libro de los Efesios, la epístola a los Efesios. Y efectivamente, la palabra que vamos a leer aquí es una palabra bastante que causa una cierta expectación, porque pareciese que quisiésemos hablar de cosas ocultas, pero van a ver con el tiempo que no es la intención. Dice así en el capítulo 3 y versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual, dice Pablo, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, dice, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Amén. El tema que vamos a estar tratando aproximadamente en unos 4, máximo creo, 4 a 5 domingos, no creo que pasemos al quinto, pero sí en 4 domingos, tiene que ver con el misterio de Cristo. Y a pesar de que suena bastante sensacionalista, está escrito. Y esto quiero aclarar, que el hecho que nosotros podamos estarlo estudiando en la Escritura no significa que lo entendamos. Amén. Porque la palabra dice que aquí no hay ningún agente humano que pueda revelar el misterio. La palabra dice claramente que la única persona la cual puede revelar, y lo dice claramente, es el Espíritu de Dios. Amén. No existe o no hay ninguna virtud en el hombre que pueda ser llamado por alguien un revelador o alguien que potencialmente revela. No es así. La palabra es revelada por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que dice aquí. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Nos limitamos solamente a lo que está escrito. Amén. Que el Señor nos dé gracia, así como a Pablo, para poder entender lo que nos corresponde a nosotros y lo que es tocante a nosotros como gentiles. E insisto, pudiese ser que todo se tratara de judíos y gentiles, pero van a ver que incluso se trata mucho de hoy en día. Se trata mucho de eso, de las cosas que pasan, de cómo somos rescatados, como dos tratos diferentes. Lo vamos a ir viendo con el tiempo. Y para ir poniendo fundamentos sobre esto, quiero decirle que la Iglesia a través de los años maneja, creo que sería la palabra, una serie o cantidad de enseñanza que nosotros no percibimos de dónde vienen realmente. Es como, y lo he dicho en otras oportunidades, como dijo el Señor a Pilato. Pilato lo llama a él rey, pero él le dice así a Pilato:
¿lo dices por ti mismo o te lo dijeron otros de mí? Muchas de las cosas que nosotros sabemos del Señor Jesucristo las oímos de alguien. Pero no es que nosotros lo hayamos visto o nosotros lo hayamos incluso a veces hasta escudriñado. A veces hay muchas cosas, yo hablo por mí en tiempos pasados, a lo cual yo le decía amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo levantaba la mano, amén. Pero en realidad, yo insisto, hablando por mí mismo, nunca jamás había tomado el tiempo de ir a las Sagradas Escrituras y comparar lo que se me decía con lo que estaba escrito. Bien, y no a nivel de solo ver el pasaje que está ahí e incluso el contexto, porque uno pudiese ser que fuera el texto y todo su contexto, sino que con el tiempo me fui dando cuenta que el contexto es un tanto más amplio que alcanza incluso el Antiguo y el Nuevo Testamento. Un contexto bastante amplio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros o hemos formado una serie o cantidad de enseñanzas en nuestra vida que hoy son costras. Incluso se ha formado una costra tan grande de lo que creemos, porque alguien lo dijo, que aún somos capaces de discutir con la misma Sagrada Escritura. Y si pudiese ser que, digamos, quizás que el hermano está exagerando un poco, yo les digo que incluso podríamos leer las personas que estaban en Emaús. Discutían lo que ellos sabían entre sí con el mismísimo Señor. O sea, ¿se imagina usted venir con, llamémoslo doctrina, venir con su doctrina, discutir con otro que tiene otra doctrina, porque iban los dos discutiendo entre sí, y luego aparece el Señor mismo entre ellos, y ellos ahora se ponen a predicarle al Señor Jesucristo su doctrina? Usted lo puede leer en Lucas, en el capítulo 24, desde el versículo 13 en adelante, hasta incluso el 45, que dice que el Señor fue el que le abrió la escritura, la palabra, para que comprendiesen las escrituras. Bien, todas estas costras, Pablo se refiere así en el libro de Segunda de Corintios y en el capítulo 10, y él dice que hay que derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que va pasando, o en el fondo lo que todos estos años nosotros creamos o formamos en nosotros, en nuestras propias vidas, ciertos argumentos. Y con esos argumentos nosotros venimos al Señor o los confrontamos a la palabra de Dios. A veces esos argumentos se llaman credos. Es lo que cree la iglesia. En esto creemos. Y entonces salimos de ahí. Es como una persona que es de esta denominación tiene estas características. Una persona que es de esta otra denominación tiene estas otras características. Y este de acá no trata con el de acá. Bien. Dentro de todo eso hay una serie, como les decía anteriormente, de enseñanzas que nosotros adquirimos sin saber de dónde venían. Una de ellas, y creo que una de las más poderosas que hay dentro de la iglesia, es el denominado dispensacionalismo. De hecho, muchos de nosotros tenemos la Biblia Scofield en nuestras manos. Y Scofield es un reconocido dispensacionalista. Por eso que usted, cuando lee la Escritura, me recuerdo que a través de nuestro hermano Gabriel, un día viernes, nos enseñaba acerca del dispensacionalismo. Y pueden ver que la Biblia Scofield le llama al primer periodo el periodo de la inocencia. Bien, así que como entender la Biblia, y no fui a hacer un estudio acabado de eso porque no quiero usar una mala palabra, pero no es algo que me competa. Pero sí que para poder entregarlo a ustedes, entender que es como entender la Biblia o el trato de Dios para con el pueblo de Dios en diferentes
épocas. Ya, por eso que, bueno, una de las más grandes que ustedes van a conocer es, por ejemplo, que Dios trató con Israel, pero ahora trata con la iglesia. Entonces Israel es un pueblo completamente diferente a la iglesia. Jehová Dios es el Dios de Israel. Él trató con ellos. Pero Jesucristo es el Cristo o el ungido o el Dios de la iglesia. Entonces, ustedes van viendo que, por ejemplo, nosotros los creyentes, los cristianos, pensamos en lo más profundo de nuestro ser que todos los judíos se tienen que convertir. ¿Quién que no ha sido cristiano no cree que los judíos se tengan que convertir? Como si ellos tuviesen un Dios falso. Y la pregunta es que, ¿qué se nos genera en ese aspecto? Dos pueblos. Y junto con dos pueblos, dos dioses. Fíjense, el resultado de ese pensamiento son un Dios que trata con Israel, un Dios que trata con la iglesia. Entonces hay dos pueblos y dos dioses. Jehová, el Dios de Israel, y Cristo, el Dios de, en este caso, la iglesia. Luego tienen que los judíos van a ser o pertenecen al periodo en esta dispensación, según los que creen de esa manera, van a ser juzgados según la ley. O sea que a eso le vamos a llamar el periodo de la ley. ¿Cuántos de nosotros hemos creído que este es el periodo de la gracia? Nosotros estamos en la dispensación de la gracia. Nosotros como que nada tenemos que ver con la ley. ¿Se dan cuenta? Fíjense, todo eso ustedes me dicen, ay, por eso creíamos eso. Bueno, por eso creíamos eso. Entonces, bueno, quiero decirles que ante eso también se nos produce otro problema, que Romanos capítulo 3 dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Entonces, pobres de nuestros hermanos judíos, no van a poder ser salvos, porque por la ley ningún ser humano se justifica. Todos somos justificados por la fe. Pero ahora, ¿qué se dice? Que hoy es el periodo de la gracia. Fíjense. Entonces, ya tienen ahí dos pensamientos que se nos han a nosotros, que nosotros creemos porque alguien lo dijo. Estamos nosotros entonces en el periodo de la gracia, no en el periodo de la ley. Así que evidentemente ya la ley para nosotros como que está obsoleta. De hecho, ¿cuántos de ustedes escuchan que no hay que ir a leer el Antiguo Testamento? Porque pareciera que el Antiguo Testamento ya no sirve, porque ahora nosotros somos del Nuevo Testamento. Si en algún tiempo algunos hermanos regalaban el Nuevo Testamento, espero que sea porque representa la vida de Cristo a manera de discipular. Porque el Nuevo Testamento, evidentemente, seguir a Cristo a través del Nuevo Testamento sería seguirle como discípulo, aprender de él. Y sería, alguien dice, ¿por dónde comenzamos el libro? Recuerdo que el pastor Raúl decía, ¿por dónde usted parte? Por la mitad del libro, usted parte por el principio. O sea, si hay que leer la Biblia, ¿por dónde partimos? Bueno, por Pentateuco. Bien, pero hay personas que recomiendan el Nuevo Testamento porque ahí está Cristo y la vida de Él, en este caso que es seguirlo a Él como discípulo. Evidentemente eso nos va a llevar a conocer el Antiguo Testamento porque el Señor va a citar el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento cita, no recuerdo en este momento, lo tengo registrado, pero me parece que como más de 67 veces, por ejemplo, Isaías está citado. O sea, y el Señor Jesucristo citaba el Deuteronomio. Bien, entonces lo que tienen ustedes es que se piensa que es así, pero regalar el Nuevo Testamento porque el Antiguo no sirve sería evidentemente estar parcializando la Escritura y decir que el Antiguo Testamento ya no vale y entonces solo tenemos que conocer el Nuevo Testamento. Eso también se da en la iglesia. Fíjense que muchos leen
el Antiguo Testamento y no falta quien le dice, pero lee más el Nuevo, porque el Antiguo es solo historia. Esas son las cosas que nos van generando ese tipo de doctrina. ¿Ya? Entonces debemos considerarlas. Y por último, la última, y no menos controversial, sería que evidentemente la Iglesia nos transmitió a nosotros no le voy a llamar, pero ya, llamémosle doctrina, ya. Doctrina o idea, doctrina del rapto. Que el Señor nos va a raptar un día, usted va a estar por ahí y el Señor se lo va a llevar. Esa idea, muchos de nosotros, por eso esto es un análisis personal. Yo no quiero que ustedes piensen, ni quien nos esté escuchando, que se está tratando de decir que eso no es. No. Lo que se está tratando de decir es que cada uno haga un examen y lo analice si es que la Escritura usa esas palabras. Para decir que vamos a ser raptados, por ejemplo, en un periodo Dios viene y nosotros va a quedar como la ropa ahí y nosotros ya no vamos a estar acá. Y adivinen quiénes son los que se van a quedar. Nuestros hermanos judíos. Ellos sí van a pasar la gran tribulación, seguramente por los pecadores que han sido. Aunque Pablo dice no pecadores, él dice no pecadores dentro del pueblo. Pero para nosotros ellos sí. Y entonces el análisis que tendríamos que hacer para terminar este primer punto es el siguiente. ¿Lo leí yo? ¿Lo investigué yo? ¿O solo creo lo que alguien me dijo? Porque quiero decirles que el rapto es una idea dispensacional. Viene del milenialismo dispensacional. Ahí es una palabra difícil. Ya saben que no me gusta el otro nombre. Milenialismo dispensacional. ¿Amén? Bien. Esos son los trasfondos de estas cosas. Usted dice, ¿por qué estamos hablando del misterio de Cristo en ese aspecto? Porque, les insisto, nos han o hemos participado de muchas doctrinas o ideas que no tienen que ver con la Sagrada Escritura. Nosotros solo lo creímos porque alguien lo dijo. Bien, así que vamos a empezar a investigar, o en esta primera fase, solo a investigar lo que el Señor nos diga acerca de los pueblos, en este caso, de los cuales habla en Efesios. Así que vamos a examinar la casa de Israel. Amén. Así que les pido que me puedan acompañar a Romanos capítulo 9. Este estudio es muy hermoso, seguirlo. Ustedes van a ver que muchas de estas palabras aquí van a sonar pero van a sonar tan importantes en algunas de las parábolas del Señor, que uno queda incluso impresionado. Cómo estas palabras se repiten a veces en una parábola para entender de lo que estaba hablando. Bien, veamos con respecto a la casa de Israel. Romanos capítulo 9, dice el versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento, dice Pablo. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, que significa maldición, separado de Cristo. Imagínense, separarse de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Bien, ¿qué son israelitas? Miren ahora, como para atrevernos nosotros tan livianamente a llamarlos impíos, como personas que se tienen que convertir. Pero lee lo que dice Pablo. Él dice, yo no miento. Tengo continuo dolor por estas personas que son ¿qué?
que son israelitas, de los cuales, oiga, hermano, esto es pertenencia, ¿o no? Nosotros decimos que fuimos adoptados por el Señor. ¿Se han dado cuenta cuando uno dice que Él nos adoptó, hijos suyos? Ya, pero ¿de quiénes son? Ahí dice, claro, de los cuales son la adopción, la gloria. Él, ¿con quién pactó el Señor? Con ellos. Ahí dice, ¿a quién le pertenecen los pactos? La promulgación, ¿por medio de quién vino la ley? Por medio de un judío, de un israelita, Moisés. Dice, él, lo que nosotros celebramos, ¿a quién le pertenece? Vamos al culto, sí, pero ¿nos pertenecía a nosotros? No. ¿A quién les pertenece? ¿De quiénes son? Si yo leyera que son israelitas de los cuales son el culto es de ellos. Dice, y las promesas, ¿a quién le hizo Dios las promesas? A ellos. Me parece que impío es una palabra un poco... Dice, ¿y de quiénes son los patriarcas? Miren, y de los cuales según la carne, ¿qué más? ¿Qué más glorioso que eso? ¿Qué más glorioso que eso? Y de los cuales según la carne, o sea, nuestro Señor Jesucristo, en la carne era un israelita. ¿Se dan cuenta? Yo no sé dónde ahí vemos a algún gentil que tenga algo aquí, o que le pertenezca algo. Ya. Según la carne dice, vino Cristo, el cual es... Aleluya por él. Gloria al Señor por eso. Él es Dios. Él es Jehová Dios. Y Él era Cristo. No es otro Dios que vino a tratar de manera diferente las cosas. No. Él es el mismo Dios de Israel. Y dice, Él es Dios, y miren la palabra que usa, sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. ¿Qué tal? Miren cómo se refiere Pablo a su, por decirlo así, su familia, su descendencia, su religión. Miren aquí en Hechos. En el capítulo 22 de los Hechos, miren cómo se refiere él a ellos. Dice el versículo 1, varones, hermanos y padres, oíd. Yo a esto me gusta esa palabra a mí. Me encanta esa palabra porque es como que nos estuviera hablando a nosotros. Oíd. ¿Quieren aprender? Oíd. Y dice, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, el verso 2, guardaron más silencio. Y él les dijo, a ver, ¿qué hay que oír? Yo de cierto soy judío. Así que de los 12 apóstoles, uno cayó, ustedes saben, fueron 11. Pablo viene a completar el apóstol número 12, pero eso nos indica que los 12 apóstoles eran judíos también. Así que sumémosle, de los cuales son los 12 apóstoles, llamado, o en este caso, el padre de la iglesia gentil. ¿Quién es el apóstol a los gentiles? Nuestro hermano Pablo. Miren, hay que poner atención. Pero Pablo, el apóstol por excelencia, el apóstol a los gentiles. Hay varios detalles de este apóstol. El primero es que él no estuvo con el Señor Jesucristo en la carne.
Hay una diferencia en ese apostolado a los gentiles. Por eso les digo, esto es un misterio. Y eso ha continuado. Pero no vamos a hablar de eso ahora. Pero sí que es un apóstol y él dice ahora que es el apóstol a los gentiles. Yo de cierto, no lo olviden, soy judío. De los cuales son, ya. Y dice, pero criado en esta ciudad. Y dice él así, instruido a los pies de, ustedes saben quién era Gamaliel, hay que leerlo en el capítulo 4 de los Hechos, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, o a la ley que Dios les dio a ellos. Bien, aquí dice que él no conocía la Escritura, me parece que está tratando de decir que la conocía incluso mejor que nosotros, porque era estricto en la ley. Oigan, hermanos, nosotros tenemos Biblia y a veces ni siquiera somos estrictos en seguirla. Nosotros con nuestros hechos a veces contradecimos la palabra de Dios. No es la queja que hace el Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y Él dice que fue estricto en cuanto a su formación, la palabra de Dios. Iba a decir otra cosa, pero lo voy a evitar. ¿Qué dice? Celoso de Dios. ¿Era celoso de algún dios pagano? Celoso de Dios, y miren lo que dice, como hoy lo soy. Él les va a hablar de Cristo aquí y le está diciendo, yo era igual que todos ustedes. No quiero ahondar en esto porque, insisto, no se trata de poner un pensamiento en la mente de ustedes, pero sí analicen esto. ¿Cuántos que son celosos de Dios en la iglesia, como cristianos, necesitan conocer al Señor? Porque Pablo en esta misma circunstancia, si usted lee más abajo, cuando el Señor se le aparece, Él le dice, ¿quién eres, Señor? Pero ahora ya un judío, sí, pero ¿y qué tal un religioso? Alguien como yo, o como usted, quizás quien sea, no digo que sean todos, que alguna vez estuvimos levantando las manos a un Dios que realmente no conocíamos. Que solo habíamos sido, no sé si la palabra nos pega, pero por si acaso, estrictamente conforme a la Escritura. No nos queda porque nosotros no éramos tan estudiosos de la palabra, pero este varón. Así que analicen en ese aspecto. Miren, dice, como hoy lo soy todos vosotros, perseguía yo este camino, porque si yo no conozco al Señor pudiese incluso estarlo persiguiendo, me pudiese hallar persiguiendo la verdad. ¿Porque soy un impío? No, porque soy un religioso. Analicemos, es cosa a analizar. Miren en Gálatas. Yo quisiera continuar ahí porque pareciese que ese relato continúa ahí. Porque se acuerdan que dice, varones, hermanos y padres, oíd. Y aquí parece que yo este texto, no es que este sea, me lo pegaría abajo del otro que está allá. Porque miren lo que dice así. Verso 13 del capítulo 1 de Gálatas. ¿Qué dice ahí? Porque ya habéis oído. Claro, pues, allá en Hechos 22. Varones y padres, oíd. Y ahora dice, ya habéis oído. ¿Y de qué no hablo allá? De su conducta. Esto es lo que dice acá. Es como la continuación, ¿ven? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. ¿Dónde? En el judaísmo. ¿Ya? Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba.
Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. Ya, usted dice de los de él, pero ¿qué tal nosotros como contemporáneos? Contemporaneizar es como traerse los tiempos, es como venir haciendo contemporáneamente lo que se hacía. Supongamos que él decía mis contemporáneos, los que eran así en este tiempo. Y él nos está diciendo ahora a nosotros, yo lo aventajaba a muchos de ustedes. Y yo diría, por supuesto. Miren lo que dice. Siendo mucho más, ¿se acuerdan que allá les dice celosos de Dios como lo sois vosotros? Que él era celoso de Dios, y aquí le pone le pone una, se llama esto, sería un calificativo, sí, podría ser, lo califica como más celoso. Si ustedes son celosos, nos faltan a las reuniones de culto, si leen la escritura, si tienen yo era más que ustedes. Pero aún en esa vida, yo no conocía al Señor. Analice ahora cada uno su propia vida. Dentro de también el contexto que estamos, ¿quiénes son los israelitas? De los cuales Pablo dice, yo soy uno. Si usted o nosotros pudiésemos compararnos a este varón en su estado de judaísmo, ¿ya? Y dice, bueno, pero ahí nomás. Quisiera que supieran que en Romanos, no sé si lo quieren anotar, en Romanos capítulo 10, pero bueno, leámoslo si estaba cerca. Hay algo aquí importante que leer. Rápidamente el versículo 1, poniendo más en contexto aún, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo, dice Pablo, ya convertido, les doy testimonio, por favor, para todos nosotros. Si él es el apóstol a los gentiles y le está escribiendo a los romanos que son gentiles, ¿qué más representantes de los gentiles que los romanos? Bien, él nos está diciendo a nosotros hoy en día también, es más, hay un pasaje en Colosenses que dice que él sostiene gran lucha por los que nunca han visto su rostro, y eso somos nosotros. Él nos está diciendo aquí, yo les doy testimonio. Él es el apóstol a los gentiles, una columna de la iglesia gentil, por supuesto. ¿Y saben lo que nos está diciendo a nosotros? Yo les puedo contar a ustedes y les doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios. ¿Son celosos de Dios? Sí. No son falsos. No se tienen que convertir. Pero ¿cómo, hermano, si no? No. Ellos conocen a Dios, ellos leen la escritura. Véanlos en las páginas. Yo no lo pude traer porque iba a ocupar mucho tiempo, pero véanlo, cómo ellos le cantan, cómo ellos oran al Señor, cómo estudian las sagradas escrituras. Ellos lo siguen haciendo. Ellos oran al Señor día a día, mirando a Jerusalén. Mirando a Jerusalén. Claro, usted ahora averigua, ¿Jerusalén le pertenece a Israel? No sé si sabían que no. Donald Trump lo declaró Estado israelí, pero los palestinos dicen que no. Así que Jerusalén es un sitio hoy en día de un conflicto perpetuo. De hecho, tiene muros de contención para los actos de terrorismo que se suscitan dentro de la ciudad. Puede una persona judía o israelí estar en una estación de metro o estación de bus y viene un palestino y lo apuñala y sale arrancando. Pero lo apuñala porque simplemente es israelita, no porque le hizo algo. Eso es Jerusalén. Israel lo reclama como Estado, según Donald Trump, de ellos, pero los palestinos dicen que le pertenece a ellos. Así que en el fondo Jerusalén no está claro hasta el día de hoy a quién le pertenece. Porque el Señor les dijo, vuestra casa os es dejada vacía.
Entonces él dice, ¿tienen celo de Dios? Por supuesto. Hasta el día de hoy ellos lo confiesan. Bien. Pero ahora hay otra rama dentro de ellos. Yo sé, usted dice, ¿por qué estamos estudiando esto? Ustedes van a ver después lo importante que es. Esto está recién desarrollándose. Pero lo importante y lo hermoso y cómo el Señor lo muestra incluso en sus parábolas, van a ver qué significa María Magdalena. O por qué justo ante la cruz había 3 Marías. María, la madre de Jesús. María, la madre de Alfeo, prima de María su madre. Miren qué interesante. Y María Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Esas 3 personas estaban ahí. Y María Magdalena y María, madre de Alfeo, miraban de lejos al Señor Jesucristo. Es lo que María estaba a los pies de Jesús. Esas 3 Marías en la iglesia. Pero eso vamos a irlo desarrollando. Para eso hay que aprender esto. Si no, no lo vamos a entender. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí en Reyes. Aquí vamos a entender ahora una división de los judíos. ¿Bien? Primera de Reyes. En el capítulo 11, aquí vamos a saltar mucho. Yo sé que ustedes conocen todos los pasajes. Ya, fíjense, tienen Israel como un estado. Israel, ya. En el capítulo 11 y en el versículo 11 dice que, y dijo Jehová a Salomón, ya, por cuanto ha habido esto en ti, que tenía que ver con las mujeres con las que él, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, ¿qué dice? Romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Fíjense, tienen Israel ahora, pero aquí se anuncia un rompimiento. ¡Pum! Se divide Israel. Así que ya no tenemos solo los israelitas, sino que ahora vamos a tener un rompimiento. Y aquí dice en el versículo 31, le insisto, verso 30, perdón, ustedes lo tienen que leer luego, dice. Y tomando Ahías la capa, que era el profeta Ahías, que está en el verso 29, dice, tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Fíjese el número 12, ¿ya? Que son las 12, en este caso, tribus de Israel. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti daré 10 tribus. Y él tendrá, Salomón, una tribu que en realidad son 2 porque son Judá y Benjamín. ¿Ya? Fíjense que son 10, faltan 2. Él dice tomó los 12, pero no lo nombra aquí. Por amor de David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo elegí de todas las tribus de Israel. Nota. Bien. Capítulo 12. Y en el versículo 19, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. O sea, tienen Judá. Por eso ahora van a saber, no sé si sabían, por qué les dicen judíos. Porque son descendientes de Judá. Los israelitas ya no quedan. O sea, Judá son israelitas. Pero me refiero a que es la tribu que quedó sana. Por eso que Pablo dice, yo soy hebreo de hebreo y soy un benjaminita. Eso es lo que él estaba diciendo en ese pasaje, es que él es raza pura. ¿Entienden? Porque las 2 tribus quedaron puras. Bien, se apartaron. Ustedes van a ver todo lo que hizo. Ya. Y vamos a Segunda de Reyes, insisto. Todo esto lo hemos leído muchas veces. Y dice el versículo capítulo 17 de Segunda de Reyes, y en el versículo 23, para ir al grano,
Dice así: hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Bien, aquí hay que entender esto. Israel, que luego en el versículo 24 dice así: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad, y los puso en las ciudades de... Aquí aparecen los famosos samaritanos. Entre judías, recuerden porque son cosas muy importantes, aunque ahora parece que no, pero tienen la raza pura, los judíos, y tienen ahora la división, los samaritanos. Samaria es la capital de Israel del norte. La compra en el Primera de Reyes, en el capítulo 16, el rey Omsis, algo así. Él compra esos terrenos y convierte ese monte en el monte, la capital de Israel. Y lo que dice ahí es que reemplaza a los hijos de Dios por gentes. ¿Se dieron cuenta? Ya. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Qué creen ustedes que... No voy a usar esta palabra porque también va a ser... Pero ¿qué es lo que va a pasar que de aquí a un tiempo más en Chile? Que vamos a tener una mezcla. Bueno, a ellos les pasó eso. Los israelitas puros de las 10 tribus comenzaron a mezclarse con los asirios. Entonces la raza, digamos israelí pura, se mezcló y ellos se convirtieron en los samaritanos. Y miren lo que dice ahora en Juan, en el capítulo 4. Y vuelvo a insistirle, esto es un contexto, así que hay que estar las 4 sesiones para entenderlo. ¿Ya? Cada vez se va a ir entendiendo más. ¿Ya? Pero primero hay que tener un trasfondo de saber de estas cosas. ¿Ya? Dice así en el capítulo 4 de Juan. Versículo 5. Vino pues a una ciudad de... ¿Ven? Ahí aparecen otra vez. ¿Ya? Dice, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo. O sea, pregunta, ¿de quiénes son los terrenos? ¿De un hijo de Israel? ¿Sí? ¿Entienden? O sea, es las mismas personas, los mismos hermanos, pero que se mezclaron. Y miren lo que pasó, dice así. Y estaba allí el pozo de, que es Israel en el fondo. Ya. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino otra vez una mujer de Samaria. Quiero decirle que una mujer ya representa, si uno pudiese verlo, la iglesia. Por eso les digo, esto parece judíos y gentiles, pero muchas veces se ve dentro de la misma iglesia. Miren lo que van a leer aquí. Dice, a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos... Ya. Noten. O sea, tienen a los judíos. ¿Quién no se trata con los judíos ahora? Los que se dividieron, los samaritanos. Ya. Pero ahora analicen esto. El tabernáculo en Números capítulo 2, no lo vayan a buscar. El tabernáculo que ustedes compraron, a muchos de ustedes y tienen embarcado en sus casas, tiene el tabernáculo
y está rodeado por las 12 tribus de Israel. ¿Ya? La tribu que está a la puerta al oriente es la tribu de Judá. Si ustedes pudiésemos notarlo así, se darían cuenta que Dios está en el lugar santísimo, luego viene al lugar santo, luego viene al atrio, luego viene al patio de afuera. ¿Quién está en el patio de afuera? El pueblo de Israel. Todos lo rodean. ¿Dónde están los gentiles? Más afuera vayamos. Ya, noten eso. Ahora, si ustedes ven esto mismo, pero a la luz del templo de Salomón, el templo de Herodes en el tiempo de Jesucristo, van a ver que habían del templo varios atrios. Ya no era como el tabernáculo, sino que en ese tabernáculo había un atrio de las mujeres, que estaba fuera. Había un atrio de los gentiles, que estaba fuera. Los sacerdotes judíos estaban más cerca, ministraban en el atrio, pero ningún gentil tenía acceso ahí. ¿Se imaginan que un gentil no tuviera acceso ni a rodear el tabernáculo? Pero los israelitas, sí. Ya, ¿qué es lo que está mostrándonos la escritura aquí? Que del tabernáculo los judíos están alrededor y los samaritanos se alejaron ahora. Por eso que usted dice, así se apartó Israel de la tierra de David hasta hoy. Apartarse, ¿qué significa? Se alejaron. No sé si se van dando cuenta. Ya. Ahora, por último, nosotros los gentiles. Miren. Efesios, en el capítulo 2. El misterio de Cristo. Miren que por qué se llama así, pero miren ahora. Efesios, discúlpenme, en el capítulo 2. ¿Se acuerdan de Caín? ¿Qué le dijo el Señor a Caín? Por tanto, extranjero serás. Miren lo que dice el capítulo 1 y en el versículo 19. Así que ya no soy, porque ¿qué es lo que éramos? Extranjeros y advenedizos. ¿Ya? 2. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo. ¿Por qué le dice así? Por lo que dice el versículo 11. Por tanto, conclusión, judío, samaritano, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados. Ya, eso es lo primero. Nosotros somos incircuncisos. Luego, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais, miren, ¿cómo dice los de los judíos? De los cuales son. ¿Qué es lo que dicen los gentiles? Estabais sin. La palabra es diferente. De ellos son y nosotros estábamos sin. Una letra que cambia tanto. Una O a una I. Son. Pertenencia. Sin. Vacío. ¿Cómo estábamos los gentiles? Sin Cristo. Miren qué más terrible que esto. Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. O sea, ahí lo van viendo en el tabernáculo, así de lejos estamos de Dios. O sea, nosotros, si el tabernáculo lo rodeaban los israelitas, los gentiles, ¿dónde estábamos? Alejados. Pero al estar alejados de la ciudadanía de Israel, esto es lo peor de todo. Y ajenos de los pactos, porque ¿de quién eran los pactos? De Israel. Y de la promesa. O sea, alejados de los pactos y de las promesas. De lo que ellos son, nosotros estábamos sin. Ya.
Dice, sin esperanza. ¿Y qué es lo que produce la lejanía? Y sin Dios en el mundo. Oigan, sin Dios en el mundo. Estábamos tan alejados de Dios, digámoslo, del tabernáculo en ese sentido, que Dios, tan alejado que nosotros los gentiles no teníamos Dios. Por eso que Pablo dice, lo dice aquí en el 2, pero en el 3 va a decir que los gentiles son coherederos. Pero es que no es tan fácil. ¿Por qué entonces los judíos nos rechazan? Por eso. ¿Y nosotros por qué los rechazamos a ellos? Porque nosotros creemos que el Dios trata con ellos lo negaron. No. Va a decir aquí que de ambos hizo un solo pueblo, pero vamos a irlo, como les digo, desarrollando. Y por último, para terminar, para concluir, vamos a ver si mi Señor Jesucristo no estaba de acuerdo con esto. Que uno a veces piensa. Mateo 10, para concluir. Mateo en el capítulo 10. Yo, dice el Señor, les vamos a dar instrucciones. ¿Ya? Mire. Capítulo 10, verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo el hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones severas, sabiendo lo que Dios tiene como propósito. ¿Cuáles son sus instrucciones? Dice, diciendo, por camino de gentiles, instrucciones. Él vino, está en la tierra y le dice a las personas por camino de gentiles, por decirlo así, yo no los quiero ver en eso. ¿De acuerdo con las Escrituras? De acuerdo con las Escrituras. ¿Cómo estábamos? Sin Cristo y sin Dios en el mundo. Y menos sin esperanza. Y el Señor le dice a sus apóstoles, no los quiero ver con ellos. Y dice, y en ciudades samaritanos, ahí otra vez aparece la otra división. ¿Lo vieron? ¿Ven que está ligado? ¿Por dónde no van a ir? Ni gentiles, ni samaritanos. Dice, sino ir antes. Y eso me gustó. Y con esa palabra los voy a dejar para que uno lo analice. Porque los judíos no lo entienden, ni los cristianos tampoco. Pero en esa palabra está todo el secreto. ¿Saben que ese es el misterio de Cristo y en esa palabra está? Si hay un antes, hay un... Entonces Él está hablando de prioridades. Vamos a ir primeramente. Y dice, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquí, claro, Pedro, ¿se acuerdan de Pedro en el capítulo 10 de los Hechos? Cuando va Cornelio, oye, ¿acaso tú no sabes? Le dice. ¿Qué es lo que no sé? Que cuán abominable es que un varón judío entre a comer con un gentil. ¿No leíste las instrucciones de Mateo? Lo que el Señor nos dijo a nosotros. Pero había algo. Que luego, y eso es lo más hermoso de todo, que Él dio esta instrucción, pero le dijo antes, quizás que lo olvidaron. Pero después dice que el Señor en una visión de noche le extendió un lienzo y le dijo, mata y come.
No. ¿Cuántas veces dijo que no? 3 veces. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Pedro le dijo no. 3 veces. Al punto que después que tuvo que hacer el Cornelio, lo mandó a buscar con los carabineros. Bueno, los carabineros de ese tiempo, que eran el centurión mandó a sus soldados. Vayan, y dice así, me gusta también esa palabra que dice, hacerte venir. No dice que ustedes van a ir donde Pedro y le preguntan si puede venir. No. Hemos recibido orden de hacerte venir. Sí, no sé si me entienden. ¿Por qué el Señor mandó esos soldados para hacerlo venir? Porque ¿qué es lo que iba a hacer Pedro? No iba a ir. ¿Pero por qué no iba a ir? Porque él no podía entrar en caminos de gentiles, ni en casa de samaritanos. Y el Señor después le dice así, pero Dios me ha mostrado, porque es un misterio, que a él le costó mucho entender. De hecho, diría que no lo entendió nunca. Me atrevería a decir, una de las cosas que Pedro dice, las cosas que habla nuestro hermano Pablo, algunas, entre ellas yo creo que están los judíos. Los gentiles. Porque si ustedes lo recuerdan, Pablo en Gálatas capítulo 2 lo pilla él simulando. Con los judíos se hacía el lindo y Pablo con los judíos estaba ahí y con los gentiles se hacía el lindo, pero cuando veía que un judío lo veía, se hacía judío. Para que no lo vieran que se estaba juntando con los gentiles. Y dice que Pablo lo reprendió. Y duramente. Y dice que incluso, ¿quién más cayó ahí en esa simulación? Hasta Bernabé fue arrastrado. 2 apóstoles. Es decir, que los veían, es como cuando usted se está juntando con el hermano de la otra iglesia. Y de repente que no me vayan a ver con eso. Porque puede pasar. ¿Se dan cuenta? Bueno, pero dice, pero a mí me ha mostrado el Señor que ninguna cosa llame común o inmunda, porque Él lo santificó, pero se lo tenía que mostrar. ¿Y a nosotros? Así que, id antes, y vamos a ir aprendiendo qué es lo que es una oveja perdida de la casa de Israel. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos enseñe cada día lo que todo esto signifique. Amén. Que el Señor les bendiga. Puestos en pie, oramos a nuestro Dios. Padre Santo, Señor, que nuestro corazón sea capaz de oír tu palabra, Señor. Que seamos capaces de oírte hablar, pero en nuestro corazón, a través de una visión, de un lienzo, si fuese posible, Padre, que a través de esa visión entendiéramos cuál es el propósito que tú tienes, Padre, para tu Hijo Jesucristo, primeramente, y luego para todos aquellos que hemos, por gracia, sido incluidos en esta maravillosa obra llamada el cuerpo de Cristo, Señor. Padre, te damos gracias al considerar las Escrituras y ver cuán lejos, Señor, nos encontrábamos de tu presencia. Y como tú, con cuerdas, dice la Escritura, con cuerdas de amor nos has atraído a ti, Señor. Como dice en otro pasaje, atráeme, en pos de ti correremos. Señor, no sabíamos dónde estábamos. Muchos de nosotros hasta el día de hoy no entendemos por qué estamos aquí. Quizás personas que nunca pensamos estar juntas, pero tú nos llamaste de algún sitio, de algún lugar, de allá te apareciste en nuestras vidas y nos has atraído, Señor. Pero no a una iglesia, no a una denominación, porque como dice la Escritura, nos atrajiste a Cristo. Porque en Cristo Jesús no hay judío ni gentil. Tú no dijiste que eso es la iglesia, tú lo dijiste en ti. Padre, que seamos capaces de ver que más que 4 paredes, Señor, Cristo es una realidad. Y como dice la Escritura, tenemos este tesoro en vasos de barro,
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y como decía tu Espíritu Santo, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Pero aún así, que esa casa, ¿por qué más gloriosa? Porque van a ser añadidos aquellos, Señor, que tú estás llamando aún desde el pueblo gentil. Que nuestro corazón también entienda que tiene mucho que ver con los tiempos que la iglesia vive. Aquella iglesia religiosa, aquella iglesia sumida y no queriendo oír al Señor. Y aquellos que están siendo atraídos y rescatados de aquellos lugares, Señor, para ti. A ti sea honra y gloria y eterno, eterno agradecimiento por lo que has hecho en nosotros, por lo que hiciste, pero también sabemos, Señor, que tú lo seguirás haciendo en nosotros. Gracias, Padre. A ti sea honra, gloria y honor por todos los siglos. Amén y amén.